Bueno, se viene el último baile, son las 10:15 de la mañana. ¿Qué grados tenemos? Madre mía, qué frío. ¡Qué fresquete, señoritos! Aquí tenemos la Castellana, nuevos ministerios, ahí al fondo, el santiaguísimo Bernabéu. Vamos a cruzarnos de acera. Bueno, estamos dentro. Último vídeo del año de las obras. Vengo aquí a dar la vuelta al Santiago Bernabéu para despedirme de todos vosotros. Vamos a ver qué novedades hay, si es que hay alguna. Entraremos al interior, sí, sé que es prácticamente imposible entrar con toda la gente, todo el turismo que hay ahora mismo en Madrid y en el Santiago Bernabéu, pero bueno, más que nada este vídeo es para desearos una feliz entrada y salida para el año 2023, que todos vuestros propósitos se cumplan. Y bueno, desde aquí, desde el canal de JR in the Nights, os deseo a todos un feliz 2023. Seguiremos dando por culo aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todas esas personas que han confiado en mí durante todo este año. Muchas gracias a los nuevos, a los que ya están o estaban, a los miembros premium también, que no suelo decirlo, pero muchas gracias por apoyar de una forma diferente aquí al canal. Así que feliz Nochevieja y feliz año 2023. Espero que después de esto nadie haya dado un beso a la pantalla. Mirad lo que tenemos en Castellana. Tenemos en Castellana un montón de furgonetas. ¿Por qué? Porque se va a celebrar esta tarde la San Silvestre Vallecana. Nosotros estamos llegando ya al Santiago Bernabéu. Ahí tenemos Torre Europa. Así que lo dicho, vamos a dar la vuelta y vamos a entrar. No te lo pierdas. Venga, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al santiaguísimo Bernabéu. Estamos a 31 de diciembre de 2022, vamos a dar una vuelta tranquilamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el día de hoy, así que vente conmigo, acompáñame. Semáforo en rojo, nadie puede pasar, está todo preparado para la carrera de esta tarde, la San Silvestre Vallecana. Quien no la haya corrido ya no la puede correr. Mira, hay gente que está preparándose, está calentando todavía para la carrera, pero de todas formas podéis venir y podéis salir en el último cajón. Toda la gente que no está inscrita puede salir en el último cajón y hace esos 10 kilómetros. Yo esta noche estaré ocupado comiéndome gambas y solomillos in the night. Bueno, hoy predomina el sol, está radiante, bonito y está dando con esos rayos totalmente en toda la fachada del Santiago Bernabéu. Tenemos toda la esquina y parte del fondo sur. Precioso, precioso. Mirad qué bonito está quedando el Santiago Bernabéu. Estas son las últimas imágenes del Santiago Bernabéu este año 2022. Estas son las últimas imágenes. Veo poco movimiento, pero aún así vamos a dar la vueltaza para ver si hay algún tipo de movimiento y lo sacamos aquí en el canal. Vamos a avanzar. Tenemos la grúa Courtois. Que vaya partidazo hizo ayer, Vaya partidazo hizo ayer, vaya día más raro. Mira que lo dije en una publicación en la comunidad. Digo, ya verás cómo se nos atragantan los polvorones y pasamos dificultades ahí en Valladolid. Pues justo, hasta los últimos 10 minutos no desatascamos el partido. Un gran Courtois y un desaparecido Benzema, que al final ha aparecido al final del partido, nos hizo captar esos 3 puntazos que nos hacen dormir líderes a expensas de lo que haga hoy el Fútbol Club Barcelona en ese derbi contra el Español. Aquí tenemos la esquina de la Torre B. Han quitado todas las lamas. ¿Dónde están todas las lamas? ¿Dónde están las lamas? Ah, están aquí. Vamos para allá. En el día de ayer también nos asomamos para ver las matrículas, para ver el destino final de estas lamas, en las que ya sabéis que a los lados de los armarios ponen la fecha y las matrículas, cada una de ellas, y ya se puede saber hacia dónde van. Bueno, ellos son los únicos que pueden saber hacia dónde va. Ahí tenemos al fondo también ese sistema de recogida de aguas pluviales de unos 3 metros, pero bueno, mañana subiré un vídeo que espero que veáis de información de primera mano sobre lo que está pasando en los recovecos del Santiago Bernabéu, así que no os lo perdáis. Mirad qué bonita la torre, Wow, tío, es que esto es una brutalidad. Estoy enamorado. Enamorado. Una y otra vez. ¿O cómo era la canción? Bueno, venga, vamos a abandonar esta zona de aquí y nos vamos hacia Castellana para ver qué es lo que está pasando. Ahí tenemos al fondo ese aislante, esa lana de roca que han ido subiendo y que han ido trayendo también a la esquina de la Torre B para acopiarla
y de vez en cuando les da la gana, pues suben a la parte de la esquina de la Torre B. Ahí lo tenemos acopiado, ahí lo tenemos guardadito, esperando al día 2, al lunes, para poder volver a reanudar la obra. Ahí tenemos la grúa Courtois con la escalera hacia el cielo. ¡Joder! Pedazo de plumín. Venga, abandonamos ya esta calle, esta esquina, y nos vamos hacia Castellana. Desde aquí se ve muy bien el fibrocemento que han instalado en la parte superior de los accesos, en la parte inferior de la viga museo. Luego también lo veremos desde Castellana, pero ahí falta una zona, una columna todavía por cubrir. Pero bueno, va bastante bien, va bastante avanzado. Nos elevamos antes de ir a Castellana para ver todo lo que hay aquí acopiado en la esquina de la Torre B. Dejamos atrás por un momento Concha Espina, ahora pasaremos por ahí para ofreceros las imágenes antes de entrar al interior. Y vemos mucha maquinaria, mucha carretilla, material que van subiendo y que van instalando en la remodelación del Santiago Bernabéu. ¡Qué bonito! Bueno, pues aquí llegamos a Castellana. Mirad, la grúa Courtois totalmente descansando, preparada para coger esta noche las uvas con muchas ganas y atragantarse. Y aquí tenemos también los soportes verticales que han ido colocando para la llegada de las lamas. En algunas zonas ya tenemos lamas, ya sabéis, en la parte norte, la parte más cercana a la Torre C, y en la parte de la mitad inferior, aquí en la parte central del lateral oeste. De momento pues han estado trabajando en la parte perimétrica de la cubierta oeste. De momento esa uniformidad aún no ha llegado a su cauce, esta uniformidad de la cubierta oeste, y veremos a ver cuándo sucede esto. Tenemos también las conexiones ya entre los soportes verticales, las cruces, esos tirantes para hacer refuerzo entre esas conexiones, y nuestro toque preferido, que ahora mismo no lo consigo. Ah, sí, está ahí, está escondido, pero de momento yo creo que no lo van a arreglar, ya está tapado, así que es posible que ya no lo vayan a tapar. Bueno, por si alguien no me cree que soy yo, que he venido hoy sábado 31 a las 10:36, soy yo, sí, soy yo. Hola. Es que a lo mejor alguien se piensa, no, es que esto es un vídeo de hace no sé cuánto, de hace no sé qué. Que no, que soy yo, JR in the Night, hombre. Estoy muy contento porque Ancelotti ha dicho que va a jugar el próximo partido a Sar. Pero claro, el próximo partido es contra el gran cacereño ahí en Cáceres. Por cierto, ahora que veo a Vinicius aquí, ayer escuché bastantes cánticos racistas contra él. Siempre hay cánticos racistas contra él y por favor, hay que parar ya con estos cánticos. Basta ya, por favor, de racismo, no racismo. Respect, por favor, respect. Vaya tela. Bueno, aquí tenemos en Castellana, ¿qué tenemos? Mirad todos los armarios de lamas. Yo creo que se están preparando para la llegada del año nuevo, ese año 2023, donde en teoría van a acabar las obras. Bueno, por lo menos lo más importante, y en verano, a finales de verano, yo creo que ya van a acabar con lo más gordo y tocho. Y es que creo que están esperando a la entrada del año nuevo para colocar estas lamas. Mirad qué de lamas tenemos. Yo creo que tenemos más lamas que en el día de ayer, ¿no? Creo que sí. Oye, ¿hay alguien por aquí? Porque esto es que no hay ningún ruido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Así que yo creo que esas lamas las van a colocar ya a partir del año 2023. Ahí tenemos la instalación de fibrocemento en la parte de los accesos de aquí de Castellana. También tenemos las lamas completamente colocadas, desnuditas cada una de ellas. Ya quitaron los adhesivos protectores y vamos a ver por qué, lo que decía antes. Yo creo que ya a partir de la semana que viene, o a muy tardar, dentro de 2 semanas, empezarán a colocar también ya lamas. Todas esas lamas que hemos visto acopiadas en esta parte de Castellana, las empezarán a colocar ya en esta parte de la fachada oeste, porque es que están todos los nexos completamente colocados e instalados. Así que una vez más saco la fachada oeste. Hoy parece que no hay ningún cambio respecto al día de ayer. Tenemos todavía los plásticos y esos adhesivos protectores en las lamas colocadas e instaladas aquí en esta parte de la fachada oeste. Y yo que me despido ya hasta el año que viene de esta fachada. Hasta el lunes no te veo, pedazo de crack. Así que un besito para ti y nos vemos el lunes. Nosotros seguimos, no nos vamos, no nos marchamos, así que quedaros conmigo, que vamos a dar la vueltecica entera y vamos a entrar al interior, Bueno, es hora de hablar del Barça. Es hora de hablar del Barça, basta ya con lo que está pasando, de verdad, basta ya con lo que está pasando. En los últimos 20 años, al FC Barcelona le han perdonado el cierre del Camp Nou, una alineación indebida en SC, otra en Copa, llegar tarde a un partido y no presentarse en otro, fichar fuera de plazo, saltarse el límite salarial
y el protocolo COVID. La sanción de Lewandowski es un gran detalle, ¿eh? Es un gran detalle. Es decir, un jugador que está expulsado, vale, lo puedes llevar al organismo competente y te puede librar de esa sanción de esos 3 partidos. Pero es una expulsión, es decir, todo jugador que reciba una roja, el siguiente partido no juega. O es que se nos han olvidado ya las reglas. Es decir, tú le puedes quitar la sanción, pero ese jugador no puede jugar ese partido. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿De verdad? ¿Nos saltamos ya las normas como queremos o qué? Pero luego el antimadridismo sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí. Y el Madrid es el peor equipo del mundo. El peor equipo del mundo. ¡Viva el antimadridismo!, ¿no? Vaya tela, macho. Antimadridismo, sí. Los romperreglas del FC Barcelona, no. FC Barcelona con V, ¿eh? Aquí tenemos las terchas número 7 y número 9. Siguen formándolas, siguen montándolas. Bueno, ahora no, pero las están montando. ¿Las están montando para qué? Para subirlas a la cubierta, por si alguien no lo sabe, por si alguien es nuevo aquí en el canal. Estas terchas las están montando aquí en Castellana para prepararlas y luego en el fondo norte, ahí en Rafael Salgado, subirlas con esta grúa, con esta inmensa y mostrenca grúa, que yo la he bautizado Courtois, y otra que está allí también descansando, que es la grúa Holland. Entre esas dos van a subir hacia arriba las restantes terchas y las otras 6, ya sabéis que arriba hay 6 instaladas, faltan otras 6. De momento tenemos 3 aquí en el Santiago Bernabéu y veremos a ver si la semana que viene traen más terchas. De momento cerchas 7 y 9 que están montando aquí, que lo que decíamos antes, las están dejando a punto para subirlas a la cubierta. Este es el resultado, esta es la imagen de las terchas totalmente actualizado. Y aquí tenemos con sus carros, con sus motores totalmente instalados y preparándose poco a poco para el izado hacia la cubierta. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar hacia la esquina de la Torre C y fondo norte, ahí en Rafael Salgado. Dejamos atrás las terchas número 7 y número 9, llegamos a la esquina de la Torre C. Ahí va ahí con el patinete, venga. Bienvenidos a la esquina de la Torre C, hoy 31 de diciembre de 2022. ¿Qué ha pasado con las lamas? Mirad cómo ha quedado. Ya están todas las lamas correctamente puestas. Y es que debe ser como me dijo Rubén, que parece que los nexos estaban mal colocados. Entonces han tenido que quitar las lamas, recolocar los nexos y volver a colocar las lamas. Y este es el resultado, ya por fin arreglado y solucionado esta parte, esta esquina de la Torre C. De momento tenemos todavía la manta, este plástico que han colocado aquí para no dañar las lamas en el trabajo que estén haciendo en esta parte. Tampoco han puesto más lamas, es que ni siquiera han quitado pegatinas en estas columnas de la esquina de la Torre C. De momento estas pegatinas, estos adhesivos protectores siguen y continúan resistiendo aquí en el Santiago Bernabéu. Resistiré, erguido frente a todo. Yo en el día de ayer digo, pero ¿y estas furgonetas qué hacen aquí dentro? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué evento va a pasar en el Santiago Bernabéu? No, y es que es por la carrera. También han puesto ahí Toy Toy, ahí al fondo han puesto Toy Toy. Y es por la carrera de San Silvestre, es que mueve mucha masa la carrera de la San Silvestre Vallecana. Yo la corrí hace un tiempo, hice el récord de 40 minutos, pero claro, ahí iba a atletismo y estaba preparado. Ahora ya, pues estoy preparado, pero para comer gambas. Aquí tenemos la cercha número 8, ¿qué está pasando con ella? Han trabajado en ella, han colocado esos elementos de inflado y desinflado. Aquí tenemos los hidráulicos, tenemos las bisagras, tenemos todos los elementos de unión. Y parece que no la han desplazado, sigue en el mismo sitio, el fondo norte, así que vamos para allá. Oye, ¿de dónde soy yo? Es que Parla manda. Venga, seguimos, llegamos al fondo norte, aquí el Rafael Salgado. ¿Qué tenemos en pantalla? Seguimos teniendo ese acopio de lamas justo enfrente de la Torre C. También por lo que veo el cerramiento, ese enfoscado que le están dando a esta parte de la Torre C. Antes no estaba así, estaba todo enladrillado. Lo que decía, aquí tenemos las lamas, que no sabemos exactamente para dónde van, pero por la forma, todo apunta que van a ser para la parte superior de la Torre C. Porque es que son muy pequeñitas, son muy adorables, que dan ganas de acariciar. ¡Ay, qué cosita, por favor! Así que veremos a ver si la semana que viene o la siguiente o dentro de 2 años la suben. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, la dejamos atrás. Hasta luego, Torre C. Nos vemos el año que viene. Tenemos la mostrenca cercha número 8, la Solipandi la podemos llamar también, esta Solica, aquí en el fondo norte, y Rafael Salgado esperando
confirmación oficial para subirse a los cielos, pero de momento falta por colocar las bisagras inferiores, que por cierto, voy a asomarme un segundo para ver si las han colocado. Creo que no, creo que no, vamos a aprovechar hoy que no hay mucho tráfico. No las han colocado, no las han colocado. Entonces es posible que a lo mejor el lunes no las suban, porque si hoy descansan por Nochevieja, mañana es Año Nuevo, a lo mejor el lunes no, pero el martes, ojo, ojo, que el lunes o martes, yo pensaba que era el lunes, pero al final parece que va a resultar que es el martes, aunque bueno, tarda un poco en colocar las bisagras. Bueno, acabo de ver a Omar, pero feliz año y feliz entrada y salida a todo el José Luis. Esta noche tienen cenas, así que The Last Dance esta noche aquí en el José Luis. Ya sabéis, pinchito de tortilla y torrijazas, bien ricas, fresquitas. Bueno, calentitas, pero ya sabéis, siempre digo esto. Imagen en movimiento de la esquina de la torre de, mirad qué bonita, lamas completamente desnudas. Entramos en Padre Damián. Aquí siguen preparando todo para la carrera de esta tarde, vamos a ver. Se han traído lamas, pero no creo, hoy está todo muy tranquilito, vamos a ver por si acaso han traído lamas, pero ya sabéis que están perfectamente colocados los nexos en los diferentes soportes verticales, así que yo creo que empezará la faena una vez que inicie el año 2023. ¡Que me pillan! ¡Que me pillan! Han avanzado bastante la colocación de paneles de barandilla, obviamente hoy no habrán puesto ninguna porque no hay nadie en la zona, pero aquí tenemos el resultado, ahora nos colocaremos de frente para que lo veáis mucho mejor. Han avanzado muchísimo en la colocación de paneles de barandilla. Lo que decía antes, mirad todos los soportes verticales llenitos de nexos. Así que van a empezar con la faena justamente en esta zona. De frente tenemos la instalación de paneles de barandilla. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis el resultado final. Antes de empezar el año 2023, seguirán colocando más paneles de barandilla y seguirán trabajando la zona. Vimos también cómo colocaban esas tubulares de refuerzo con la fachada y los soportes verticales y cómo colocan ese nervometal en las piezas rojas para luego convertirse en grises con ese elemento ignífugo, ese elemento intumescente que han ido colocando en todas las piezas del nuevo edificio, que mirad a día de hoy todo lo grisáceo que está, Faltan apenas pues pocas zonas del lado norte, sobre todo estas zonas, esta zona de las escaleras mecánicas. Y sobre todo estamos ansiosos ya de ver la llegada de esos dos últimos soportes verticales para cerrar definitivamente esta parte de la tripota y del lateral este. También hemos visto, por cierto, un saludo a esa persona porque me acaba de decir último vídeo del año. Un saludo desde aquí, vamos que tú puedes, crack. Qué pedazo de crack, Seguro que va a correr la carrera esta tarde y aún así está calentando ahora, pero de menudas formas de calentar, madre mía. Parece que se le va la vida en ello. Aquí hemos visto durante todos estos días cómo extendían esa capa, ese suelo del paseo 360, ese skywalk que va a tener el Santiago Bernabéu alrededor, ya sabéis, de todo el estadio. Y lo que decíamos antes, tenemos los huecos para colocar esos dos últimos soportes verticales a falta de llegar esas escaleras mecánicas para colocarlas tanto en el lado sur, en esta zona de aquí, como en el lado norte, que hemos visto ahora que todavía estaba un poco rojito, está vergonzoso, hoy está rojo. También hemos visto cómo colocaban esos paneles de barandilla en esta zona, ahí lo tenéis, paneles de barandilla en la parte sur también, solamente la parte superior. Y ahora cuando nos movamos lo veremos mucho mejor, la curva perfecta, las grúas LR totalmente recogidas, descansadas, preparadas para comer las uvas esta noche y dar ese pedazo de like al vídeo. Sí, porque le estáis dando al like. Venga, esos likes, por favor. Ronda de likes. Bueno, pues si nada ha cambiado, esto en Plaza de Sagrados Corazones. Aquí están preparando lo que es, bueno, lo que va a ser la salida. Si no recuerdo mal o si no lo han cambiado, esto en teoría es la salida. Y aquí la gente se amontona en los primeros cajones y demás, y ya pues los restantes hacia el fondo. Y luego suben por toda la calle de Concha Espina hacia arriba y luego giran por Serrano. Toda esta calle hacia arriba, que es lo más pesado, es lo más difícil de la carrera. Bueno, y luego también la llegada a Vallecas, que hay una cuesta ahí preciosa, ahí encima es justo al final. Bueno, esta más que nada es para calentar. Así que si no ha cambiado, esta es la ruta de la carrera. Nosotros seguimos con el vídeo. Aquí tenemos Plaza de Sagrados Corazones, modo gran angular. Nos despedimos también del lateral este. Hoy 31 de diciembre de 2022. Mirad qué bonito, qué precioso, Cómo nos están dejando el Bernabéu. La esquina de la Torre A completamente desnudas, con las lamas ya puestas, totalmente instaladas.
y vamos a ver si han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores en la parte superior, pero me da a mí que no, me da a mí que no. Venga, última imagen y nos vamos. Bueno, últimas imágenes del exterior antes de acceder al interior y últimas imágenes de esta zona del año. No lloréis, por favor. Si queréis llorar, por favor, decídmelo y os envío unos Kleenex. Pero estas son las últimas imágenes del año, tío. Silencio total. Silencio total en la carretera, silencio total, no hay gente, no hay bullicio. Y este es el modo gran angular de JR para despedir esta zona del año. Así que me despido. De momento no han quitado lo que decía antes, no han quitado los adhesivos y nos vamos para el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 31 de diciembre de 2022, últimas imágenes del interior. Hay que despedirse ya hasta el año que viene, que parece que es dentro de mucho, pero no, es mañana ya, esta noche a partir de las 12 ya es 1 de enero. Pero aquí estamos para ver las últimas imágenes del Santiago Bernabéu. Bueno, pues nos despedimos el año viendo este tremendo césped que parece que ha sufrido algún que otro cambio durante todos estos días, pero vamos a hacer algún que otro zoom para que podamos ver qué es lo que está pasando en el césped. De momento, pues este es el resultado, de momento así es como está el césped. A día de hoy, 31 de diciembre, vimos como en algunos lados estaba sufriendo algún cambio y parece ser que es esta zona que han tapado, que ahora mismo que tenemos este geotextil colocado en esta zona del área del fondo sur, con la lámpara también, tenemos una lámpara Solipandi en esa zona del fondo sur, y con el geotextil parece que esa zona que fue deteriorada pues ha sido tapada y está ahora mismo reacondicionándose. Esta banda, que era la más afectada, pues parece que se ha recuperado, pero bueno, ahí tenemos las lámparas para la recuperación. En algunos lados vemos todavía un poquito de marcas, ojo, ojo, porque esto no estaba antes. Esto no estaba antes. Ojo, ojito, cuidado, porque donde hay lámparas es posible que veamos calvas en algunas zonas. Y no me podéis decir que no, No me podéis decir que no, porque de momento ahí tenemos la imagen que vale más que 1000 palabras. De todas formas, esa zona de ahí no se puede ver, obviamente está tapada, no podemos ver cómo está el césped en ese lado, pero ojito, cuidado, ojito, cuidado con esta banda donde han colocado las lámparas y vemos en algunas zonas un poco de deterioro, ¿no? Confirmádmelo, pero al menos es lo que veo yo. Desde aquí podemos ver muy bien ese nuevo vomitorio que van a hacer en el lateral oeste. Ya sabéis el pedazo de socavón, cómo han tirado esos peldaños de grada. Y eso que empezaron a hacerlo hace más o menos 2 semanas. Subimos hacia la parte superior del lateral oeste, donde estamos viendo toda esa parte del skybar, inmenso skybar que va a haber en la parte superior del lateral oeste, justo donde el cuarto anfiteatro, que poco a poco han ido subiendo piezas para seguir formando ese pedazo de bar donde Títer me va a invitar a un agua negra. Sí, volveré al agua negra solamente por tomarme algo en ese pedazo de bar. Aquí tenemos un zoom, un teleobjetivo de toda esa zona a día de hoy, donde se esperan que habiliten para la vuelta al fútbol al menos un sector. Veremos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. La semana que viene volveremos a entrar para ver qué va a suceder. Ya sabéis, cuenta atrás para el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Aquí tenemos las cerchas, esas 6 cerchas, que es lo que decía en la vuelta al exterior, 6 cerchas donde tienen que seguir subiendo otras 6 para taparlo definitivamente al fondo sur, justo debajo de la visera sur, en este lado de aquí, totalmente formada y a falta de colocar ya las necesarias capas y correspondientes para terminar con esa parte de la cubierta sur, como la que tenemos aquí en el fondo norte. Es que no hay tutía. Igual que esta, lo que pasa es que se ve un poquito mal por el tema de las cerchas, pero el resultado tiene que ser el mismo. Aquí tenemos las cerchas, las 6, han unido 3, las más cercanas al fondo sur están totalmente unidas, tanto por la parte inferior como por la parte superior, aquí lo tenemos, y ahora las han sacado, las han desplazado un poquito más hacia el centro para sacar las otras 3 restantes, para unirlas definitivamente también entre ellas. Pero por lo que veo, vamos a hacer algún zoom, si vemos esas eslingas naranjas es el resultado de que todavía no han unido todavía las bisagras en su parte inferior. Aquí tenemos, vamos a hacer un zoom para que lo veáis, de momento no han unido ni siquiera una de ellas en la parte inferior. Vamos a analizarlas
sector por sector para que lo veáis y estemos al tanto de todo lo que está pasando, todas las noticias de última hora en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Está precioso, está precioso, vaya tela. 6 terchas que han subido en apenas 2 semanas, semanas y media, y que aquí lo hemos sacado en el canal. Y por supuesto seguiremos sacándolo en el año 2023 para haber realizado en las 6 restantes a la cubierta del Santiago Bernabéu otras 6, otras 3 que van a desplazar hacia el centro para unirlas, otras 3 que van a dejarlas justo debajo de la visera también para unirlas. Y el resultado total, 12 cerchas para la cubierta, que en teoría para el año que viene ya tenemos todo esto totalmente tapado. Y solo se tapará en momentos puntuales. No se va a tapar así como así. Hoy me pica el culo y lo voy a tapar. No. Esto se tiene que llevar a consenso, UEFA, Liga, el árbitro y demás, para poder cerrarlo. Ahí tenemos al fondo los palcos rectangulares, esos que fueron demolidos. Aquí tenemos a la derecha también, que ahora veremos la parte de la visera hormigonada. Veremos a ver si ya han quitado los paneles de encofrado. Creo que sí. Es que hace unos cuantos días que no entro. Ayer entré por la noche, que tenéis un directo precioso del atardecer y el anochecer del Santiago Bernabéu. Si queréis podéis verlo, está ya subido y procesado en el canal, y esperemos ver novedades al respecto al principio de años en toda esta zona. Llevamos muchísimo tiempo en los palcos rectangulares sin ver novedades, muchísimo. Vamos a ver cómo están los palcos también del fondo norte, donde a falta de colocar ya el mobiliario está totalmente listo. Me atrevería a decir que están todos prácticamente listos, al menos los que están en el fondo norte. Ahí vemos las vidrieras, los cristales con las X para que los trabajadores no se dejen los cuernos. Y pues bueno, esto ha habido bastantes avances en poco tiempo. Se han dado bastante prisa para habilitarlos para el próximo partido, el siguiente partido aquí del Real Madrid ya a finales de enero. Próximo partido del Real Madrid en Cáceres el día 3, así que hasta finales de enero no jugamos aquí. Y ahí tenemos al fondo ese quesito del fondo sur, donde ya sabéis que han estado sacando mucha tierra, consecuencia de ese sector para la ventilación del hipogeo, y que harán una grada totalmente adaptada para la respiración del invernadero. Por eso hemos visto tanta tierra siempre en este lado del fondo sur, con la cinta transportadora, y es que han estado sacando, no era del hipogeo en sí, era de este quesito, de esta nueva grada que va a haber aquí, totalmente adaptable para la respiración del hipogeo, que llegará más o menos hasta la 5ª planta, no va a llegar hasta abajo del todo. También tenemos totalmente habilitados todos los palcos del fondo sur, eso ya se habilitaron para el día del clásico, que ya fue hace bastante tiempo, la verdad, y hemos visto también cómo han estado trabajando en la parte del techo del tercer anfiteatro, con esos andamios que a día de hoy los han quitado. Lo que no sé es por qué han colocado estos andamios en esta parte de los palcos ya totalmente habilitados. Han puesto las protecciones, imagino que será para seguir trabajando en el techo del tercer anfiteatro. Ahí vemos cómo están totalmente habilitados, poco a poco siguen remodelando y siguen activando más palcos. Aquí tenemos otro con su mobiliario ya en el interior. Poco a poco van abriendo más palcos en todo el Santiago Bernabéu. Esta parte de la visera sur, que de momento no han colocado ni siquiera la primera capa, esa capa que forma esta parte de la cubierta, ya están todas las piezas de la estructura totalmente colocada. Vimos la última, que era en esta esquina, con la cubierta oeste totalmente puesta e instalada, y de momento pues lo que tenemos en pantalla. No han colocado ninguna capa, que va a ser el resultado final de esta cubierta sur, donde se van a guardar las 6 cerchas que van a ir depositadas e instaladas en el fondo sur. Oye, he de decir que ya desde hace bastante tiempo no vemos palomas, y eso es muy buena señal. Ya no vemos palomas, yo por lo menos ya no veo palomas en el Santiago Bernabéu. Por las afueras sí, por la parte de la fachada, pero aquí en el interior, en la parte del césped, no veo apenas palomas ya. Es más, creo que no he visto ninguna. Y eso que ahora no hay ningún trabajador que pueda darle con el láser. Oye, he visto una, creo que he visto una, creo que he visto una por esa parte de ahí. Hay que buscar a Wally, porque la acabo de ver en esa zona. Bueno, da igual, voy a seguir con el vídeo. Ahí tenemos al fondo también, en el fondo norte, este otro quesito donde ya sabéis que han estado sacando tierra y habilitando para hacer la nueva grada
totalmente habilitada también, totalmente adaptada para la respiración del hipogeo. Grada abatible siempre que no hay partido y hay un gran parón, siempre está abierta. Este es el resultado. Oye, si queréis pasar, este es el momento de pasar por la grada abatible. Si queréis os podéis sentir aquí conmigo, mirad. Vamos a hacer un zoom y os podéis sentir aquí. Andamos, andamos y llegamos al final como el Titanic. Aquí tenemos la rampa del fondo sur. He de decir que esta grada, que va a ser desmontable, aún está en ingeniería. Es que todavía no saben ni ellos cómo va a ser todo. De momento se está haciendo todo sobre la marcha, pero esperemos ya que para el año que viene tengamos totalmente instalada esta grada ya aquí en el fondo sur, que hace falta ya, ¿eh? Tenemos muchas ganas de verla después de ver todas estas temporadas, esta rampa de acceso de los camiones para trabajar en el hipogeo. Antes de terminar el vídeo y de ver todo el lateral este, voy a asomarme un poquito por aquí para que veáis cómo está el túnel logístico. Esta ampliación del túnel logístico a día de hoy, mirad lo que ha avanzado. Madre mía, es que ayer vine por la noche. Es que claro, no se pueden observar ni apreciar las novedades que estamos viendo ahora de día, que se ve prácticamente todo. Mirad cómo han adaptado ya, cómo han hormigonado esta nueva forma de la grada del fondo sur. Este techo del túnel logístico, ya sabéis que rodeará al Santiago Bernabéu para el mantenimiento del mismo en un futuro cuando esté todo cerrado. Y mirad cómo ha avanzado, ¿eh? Ya están preparando también esta siguiente parte, este siguiente sector, donde, pues bueno, de momento las esperas están ya asomándose por el lateral, el nuevo lateral de esta ampliación que tenemos a nuestra derecha. Por aquí vemos el resultado de todos estos días. Mirad cómo han trabajado en proyectar hormigón en toda esta zona. Mirad estos tubos, estas inmensas mangueras, que ya sabéis que van desde el exterior hasta el interior, que hemos visto muchas veces cómo estaban las hormigoneras justo en esta parte de la puerta 38, vamos a asomarnos para que lo veáis. Justamente en esa zona de ahí estaban las hormigoneras y que han estado hormigonando todo este suelo, toda esta losa, que veremos a ver para qué es. Si va a ser para una entrada provisional de pequeñas mercancías, pequeños transportes, porque mirad, no es muy grande, no es muy ancho el acceso que va a haber en esta zona de aquí. Así que veremos a ver qué es lo que va a pasar en esta zona. De momento, pues están preparando ya todo este lateral de la nueva ampliación del túnel logístico. Vamos a tener jaleo también a principio de año. Venga, vamos a ver qué es lo que está pasando en la parte del lateral este. Ojo, 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 imagen de última hora. Estoy procesando el vídeo y mirad lo que tenemos. Tenemos vigilantes, tenemos cámaras. ¿Y a quién tenemos a nuestra izquierda? Mirad a quién tenemos a nuestra izquierda. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, decídmelo, ponérmelo en los comentarios. Tenemos a Butragueño, con el que parece ser uno de los ganadores, o alguno que tenga el tiempo récord de la San Silvestre Vallecana. Pues ahora mismo se están haciendo fotos en el interior del Santiago Bernabéu, justamente en el terreno de juego. Luego a lo mejor lo sacará el Real Madrid en su cadena. Ahí están los pedazos de cracks. Un saludo para Butragueño, que es uno de mis ídolos también. Ha sido leyenda viva del Real Madrid y ahora mismo está aquí delante de mí y yo sin poder hacer nada, ¿eh? Y yo sin poder hacer nada, tío. Qué impotencia, ¿eh? Esto es impotencia, lo demás es tontería. Ahí se da la mano. ¿Es Mendy? ¿Cómo va a ser Mendy? Que no es Mendy. Es que no llega. Ah, está de lado. Es el número 1. Le ha quitado el dorsal a Courtois. Le ha quitado el dorsal a Courtois. No sé, no llego a alcanzar a ver el nombre. No llego a alcanzar. Bueno, despido el vídeo. Chao, chao, pescado. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver los avances también del lateral este. Hoy a 31 de diciembre de 2022. Aquí tenemos las riostras de la cubierta donde de momento seguimos viendo andamios. Parece que siguen trabajando en la unión entre riostras. Veremos a ver si acaban ya con esos trabajos en este 2023, porque madre mía, ahí tenemos el Sky Bar de la esquina de la Torre D. También me tomaré algún mojito, no con títer, bueno, si quiere también con títer, pero me lo tomaré, ¿eh? Me quiero tomar un mojito, un agua negra y un Nestí en cada esquina, una en la esquina de la Torre D, otra en la esquina de la Torre A y otra en el lateral oeste.
Bueno, poco a poco han ido quitando vallas. Mirad el resultado de esta zona que ha sido hormigonada y reforzada. Mirad, yo esto no lo había visto. No sé si estaba ayer, pero no lo había visto. Están quitando las vallas ya de este hormigón que han echado, esa alineación de los pasillos con el segundo anfiteatro, primero y segundo. Aquí tenemos la zona de prensa que se ve ya mucho mejor, donde vimos cómo quitaban los cristales de ese primer habitáculo de la zona de prensa, antigua zona de prensa, pero de momento no han quitado más. Es decir, el tiempo corre y todavía esa zona de prensa no ha sido demolida y la nueva veremos a ver, pero bueno, vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Vamos a hacer un zoom, un barrido de derecha a izquierda para que veáis esta antigua zona de prensa y ahora veremos la nueva, a ver si se ve mejor, pero ya sabéis que con los andamios y con la oscuridad que tiene toda esa zona, pues se ve un poco bastante mal. En teoría había habitáculos ya totalmente enfoscados, pero claro, es que se ve fatal, es que no se ve nada bien. Se ve algo del fondo un poco grisáceo, de que han dado hormigón, han enfoscado en esa parte, pero es que no se ve nada de nada, nada de nada. Que quiten los andamios, por favor. Quiero ver lo que está pasando ahí, o es más, quiero estar en esa zona de ahí para ver qué es lo que está pasando. Quiero ver cómo va toda esa zona. También tenemos que ver supuestamente la llegada de los nuevos asientos en esta nueva grada del lateral este, donde obviamente desde aquí no se ve. En teoría estaba Daplas ya por la zona, pero es posible que Daplas haya venido para dejar los nuevos asientos en esa zona de ahí arriba. Creo que va a ir para esa zona de ahí arriba. Pero bueno, estaremos atentos a ver, porque de momento lo que digo, no consigo ver ningún asiento de los nuevos en esta nueva grada. Así que nada, estas son las imágenes del día de hoy, últimas imágenes del año, último vídeo del año. Espero que paséis buena noche, buena entrada y salida del año 2022, que nos ha dejado muchas alegrías nuestro queridísimo Real Madrid con esas remontadas históricas. Y ya sabéis, si hay gente que todavía no es del Madrid, está a tiempo, no les vamos a criticar, no les vamos a llamar chaquetero. Debe hacerse del Real Madrid porque es el mejor equipo del mundo y el que le va a traer las felicidades a su vida. Así que desde el canal de JR os deseo a todos un feliz año 2023, una entrada muy buena y salida también de año 2022 y que nos veamos durante muchísimo tiempo más. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.